750, la radio que se ve. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Lo mejor este jueves 16 de julio del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora nos ayuda. En la producción, César Umbría, en los controles, Víctor Mejía, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Ninguna solución en Venezuela puede ser viable con Nicolás Maduro, así lo aseguró este jueves el presidente de Colombia, Iván Duque. El mandatario granadino insistió en la necesidad de continuar con las presiones sobre Maduro para una transición política en el país. La Fuerza Armada colombiana halló armamentos de Venezuela pertenecientes a la diligencia de las FARC. Y la Armada norteamericana volvió a navegar por aguas internacionales reclamadas por el régimen de Nicolás Maduro. El jefe del Comando Sur, Craig Faller, describió la operación como un desafío al excesivo reclamo decía la dictadura venezolana. El canciller del régimen venezolano, Jorge Arreaza, denunció el ingreso furtivo de un buque de guerra estadounidense en la zona contigua con Venezuela y calificó el hecho como una provocación que pretende socavar la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. A propósito del caso de Alex Saab, tema que vamos a debatir durante la tarde de hoy, el empresario colombiano habría establecido contacto con autoridades de Estados Unidos para colaborar a cambio de una sustancial reducción de la pena en su contra en el proceso que se le sigue por lavado de dinero en ese país. Lo comentaremos, como es natural de la tarde de hoy, es información todavía no confirmada, pero ya publicada por algunos desinformativos. La prensa en Colombia recuerda que hoy vencía el plazo para interponer la apelación contra el proyecto de extradición aprobado por el gobierno de Cabo Verde. Varios datos que compartir la tarde de hoy que tienen que ver con la llegada de ayuda humanitaria. El PNUD entregó segundo cargamento de insumos hospitalarios al Ministerio de Salud. Además, los abogados, defensores de derechos humanos aseguran que militares presos políticos tienen 4 meses aislados de sus familias. Lo comentaremos durante la tarde de hoy. Y la buena noticia, y ojalá se materialice en una vacuna, Emiratos Árabes comenzó la tercera fase de pruebas de vacuna contra el COVID-19. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado. Se trata de Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado. Está al frente del portal web crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, es un placer. Espero que me estén escuchando bien. La comunicación es muy difícil en la tarde de hoy. Sí, pero te escuchamos por fortuna bastante bien, yo al menos. Te preguntaría, Javier Ignacio, un primer comentario. Leyendo esta noticia, recordábamos, me parece que la última conversación que subimos sobre el caso de Alex Saab, da la impresión, al menos según algunos portales informativos, que el empresario colombiano ha decidido colaborar con las autoridades norteamericanas. Yo te pediría un primer comentario al respecto. Te escuchamos. Bueno, parece, María Alejandra, y desde luego las cosas que voy a decir uno las dice aquí en Venezuela, a 4.600 kilómetros de distancia de Cabo Verde, obviamente con información que llega tarde y a veces un poco deformada, pero en todo caso parece prematuro plantear ya una negociación en firme en torno a la posible entrega de Alex Saab, porque fíjate, en este momento el proceso del magnate colombiano para la extradición entró en lo que llaman la fase judicial. Muchas cosas pueden suceder allí que pueden plantear distintas incidencias. Ya lo habíamos señalado que a pesar de todas las informaciones que se han divulgado, quien te habla es de los que piensa que este es un proceso que debe tardar algunos meses más, que incluso nos pueden poner en el último trimestre del año en su desenlace.
Entonces, una de las cosas que se puede estar planteando en este momento, no en términos de negociación propiamente dicho para la entrega, sino en términos de llegar a un mínimo acuerdo sobre las condiciones de un traslado, es, primero, que a Alex Saab no le impongan en Estados Unidos una pena superior a la máxima establecida por la legislación de Cabo Verde. Como sabemos, Alex Saab está siendo acusado por un cargo de conspiración para lavar dinero, pero tiene, creo que son 6 cargos más por lavado de dinero. Y en Estados Unidos, cada cargo implica una pena que se suma a las demás de ser hallado culpable. Entonces esto puede dar una sentencia de 80 años, por citar alguna cifra, pero podría ser incluso superior, 80 años de prisión. Entonces lo que se establece como un acuerdo mínimo para la extradición es que no se le imponga a Alex Saab una pena mayor a la máxima que existe en Cabo Verde. Según tengo entendido, Cabo Verde tiene en ese sentido una legislación similar a la nuestra. No son más de 30, 40 años de prisión, lo cual es ya muchísimo tiempo. Esa es una cuestión. La otra es la imposibilidad de reextradición. ¿A qué nos referimos con eso? Si Cabo Verde entrega a Alex Saab a los Estados Unidos debe comprometerse a que no reenviará al empresario colombiano a otro país que lo solicite en calidad de extradición. Esa es otra condición. Entonces, bueno, esto, digamos, es lo que sienta un poco las condiciones mínimas para la posibilidad de traslado, y obviamente que no le imputen, una tercera condición es que no le imputen en Estados Unidos a Alex Saab un delito distinto a los contemplados en la legislación de Cabo Verde. Es decir, tiene que haber una cierta sintonía entre los delitos que se imputan, y a eso se llega básicamente gracias a que tanto Estados Unidos como Cabo Verde son signatarios del convenio de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, que establece un marco mínimo en cuanto a las nociones sobre el lavado de dinero, obstrucción de la justicia y otros delitos, pero en este caso básicamente es el tema del lavado de dinero. Eso es lo que se puede estar negociando. Sin embargo, hasta que Estados Unidos no llegue a un compromiso escrito y conocido públicamente con respecto a eso, pues es muy difícil que esa extradición se dé. Y el proceso, tal y como está previsto en la legislación caboverdiana, que está entrando ahorita en su fase judicial, puede llevar, tiene como 3 fases dentro de esto, ¿no? Tres etapas. Y en cada una se prevé la posibilidad de apelación. Estados Unidos se puede constituir en parte dentro del juicio. Eso dilataría un poco más el proceso. No así Venezuela, por cierto, María Alejandra. Venezuela no puede ser parte de esto porque Venezuela no formó parte, no tramitó la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Venezuela no tiene interés directo en este caso, por lo menos desde el punto de vista legal, de acuerdo con la consideración de Cabo Verde. Entonces, ellos no podrán participar, pero Estados Unidos sí. Y eso también podría dilatar un poco el proceso. Hay como 3 fases, cada una tiene posibilidad de apelación, e incluso se puede dar una apelación sobre sentencia, en este caso en la Corte Suprema de Cabo Verde, que actuaría como tribunal de alzada. Ahora, Javier Ignacio, ¿por qué tú crees que esto se va a prolongar un poco más? Bueno, porque fíjate, hay señales que son muy importantes. Más allá de algunas informaciones que hemos leído y que supongo que tú también las has visto, que tienden a confundir a la gente y como que por vía de rumor se intentan fijar la noción de que esto va a ser rapidísimo. Realmente eso no se basa en ninguna, digamos, norma jurídica que esté establecida dentro de Cabo Verde. El único factor que podría acelerar la extradición a Estados Unidos sería que Alex Saab desista, es decir, que él llegue al convencimiento
de que todo este proceso es inútil, que es muy costoso, y entonces, bueno, Estados Unidos igual tendría que comprometerse a estas tres condiciones que hemos referido anteriormente, y bueno, pero una vez que se produce el desistimiento, hay un acto judicial en el que se anuncia esta decisión, y entonces se procedería de una vez al traslado de Alex Saab, pero eso no puede hacerse así en secreto, ¿no? Digamos, hay toda una serie de actos judiciales que tienen que ser conocidos en la sesión propia del tribunal. Entre otras cosas, no tendría o tendría que desistir de apelar el día de hoy a este proceso de extradición, la opinión del gobierno de enviarlo, claro, de Cabo Verde, de enviarlo a los Estados Unidos, ¿correcto? Desde luego, pero ya eso lo van a hacer. Y además todas las señales, María Alejandra, indican que ellos se la van a jugar todas, por lo menos hasta el momento, hasta el día de hoy en que estamos hablando. La posición de Alex Saab y de su entorno jurídico es oponerse hasta el final en cuanto al proyecto, a la solicitud de extradición. Y por eso es que designan o nombran a Baltasar Garzón como asesor jurídico para este caso. Por eso es que están buscándose abogados también en Estados Unidos, un poco para allanar los procesos también, y por eso es que están apelando todo lo que se puede apelar. Incluso han señalado que los mosquitos molestan a Alex Saab, y entonces han pedido un traslado. Es decir, han tratado de generar incidencias que dilatan el proceso, claramente. Entonces, la conducta del detenido y de su entorno, ese entorno inmediato, habla de una oposición a la solicitud de Estados Unidos hasta el día de hoy. Eso podría cambiar, obviamente, si él ve que la batalla está perdida y que el costo se puede incrementar, y además que ese costo tendrá que pagarlo él y no terceras personas, cosa que también se está debatiendo, entonces él podría desistir, pero hasta ahora esa no es la opinión, la posición de él. Ahora, preguntarte, Javier Ignacio, porque la agencia EFE publicaba una nota advirtiendo que la ley en Cabo Verde no permite que el régimen venezolano intervenga legalmente en este proceso de extradición. Aparentemente hubo un intento para contratar a un abogado en ese país, y él tuvo que explicar, según la agencia EFE, que eso no era posible, formalizar esa representación, porque Cabo Verde no reconoce que el régimen de Venezuela tenga un interés directo o inmediato en este proceso. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Te escucho. Claro, varias cosas, María Alejandra. Un poco lo habíamos señalado en la parte anterior, ¿no? En la respuesta anterior. Además de eso, es que ya Cabo Verde llegó a la convicción de que Alex Saab no es venezolano. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque su primera conducta cuando llega al archipiélago, el día en que fue detenido, fue mostrar documentación colombiana, ese famoso pasaporte que hemos visto por allí tantas veces. Él mostró ese. Y después, cuando empezaron a revisar en los archivos de Interpol, y entendieron que había una solicitud roja, una notificación roja de búsqueda y captura en su contra, entonces él muestra el pasaporte venezolano, pasaporte diplomático. Pero esto fue una segunda opción. Entonces, ya ahí entendieron además, después, mediante los procesos de verificación judicial de la identidad, que Alex Saab es un ciudadano colombiano. Y por ende, Venezuela no tiene interés directo en este caso. Eso no quiere decir que Venezuela no vaya a intervenir. Algunos portales han dicho que Venezuela no va a poder intervenir. No, si ya lo está haciendo desde el principio. Lo que no va a poder es constituirse en parte dentro del proceso del juicio de extradición. Venezuela no podrá ser parte de eso, como sí lo podrá hacer Estados Unidos, porque ellos son el país requiriente. Entonces sí se podrá constituir en parte dentro del juicio de extradición, lo cual además es una opción, no es obligatorio para ellos, porque la Fiscalía de Cabo Verde ya está actuando en ese caso. Entonces, esta es otra de las informaciones que hemos visto que tienden a confundir un poco, ¿no? Que Venezuela no es que no podrá, no. Venezuela no puede constituirse en parte
apoyar al grupo judicial que está asesorando al magnate colombiano allá en el archipiélago de Cabo Verde. Finalmente te preguntaría, Javier Ignacio, porque hay toda clase de interpretaciones acerca de la táctica que ha puesto en marcha la defensa de Alex Saab, y me refiero concretamente al ex juez Baltasar Garzón, esto de amenazar con elevar denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, provocó la respuesta, yo te diría que airada, del gobierno de Cabo Verde diciendo, bueno, estamos preparados para presentar todos los argumentos que soportan la extradición o su extradición a los Estados Unidos. Yo te pediría un comentario al respecto. Ayer nos decía el embajador Figueredo que, sin duda, en su opinión, es un error, fue un error. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Claro, lo que pasa es que se está tratando de generar incidencia dentro del proceso para dilatarlo. Este es uno de los criterios que se ha tomado en cuenta para señalar que el proceso no va a ser expedito. Este es un proceso que va a tomar meses. Desde luego, se intenta también, mediante esta jugada, esta maniobra, empujar al gobierno de Cabo Verde hacia uno de los lados del conflicto, de este conflicto judicial. Pero, bueno, esa es una opción que tienen los abogados de Alex Saab, que quizás no sea la más prudente, pero bueno, sabemos que este es un caso que está sometido a innumerables presiones, María Alejandra. Y luego señalado también, valga la cuña, en crímenes sin castigo desde que se planteó el asunto en el propio archipiélago. Aquí han intervenido los rusos. Estados Unidos envía un mensaje el día de la independencia de Cabo Verde, cuando nunca antes, o sea, por lo menos en la gestión de Trump no lo había hecho, recordando los lazos de cooperación y de seguridad y todo esto. Bueno, eso en ese contexto también tiene una lectura. Venezuela ha intervenido a través de su embajador, y el canciller ha intentado hacerlo. Entonces, bueno, este es un paso más dentro de una idea que tratará de tender una mancha de duda sobre cualquier decisión que se tome con respecto a los solicitudes de extradición. Y eso, desde luego, bueno, tiende a politizar los criterios, y va a ocurrir, en el caso de los tribunales de Cabo Verde, la Corte la sala de lo criminal de la Corte de Apelaciones, que es la que va a atender el debate de extradición en primera instancia, y además de eso, la Corte Suprema, actuando como tribunal de alzada, se van a tomar absolutamente todo el tiempo que tengan que tomarse para que esta decisión sea inobjetable. Entonces, una razón más, María Alejandra, para señalar que este caso va para largo, que hay que tener prudencia, hay que tener calma y analizar las informaciones con un poco más de sentido de lo que es la legislación que se está aplicando con respecto a la extradición de Alex Saab. Javier Ignacio, no quiero desaprovechar la oportunidad de este contacto que tenemos contigo, porque se acaba de producir una información sobre el caso o la situación de la juez María Lourdes Afiuni. Lo saco a colación porque llama la atención que el régimen de Nicolás Maduro, denuncie la situación de reclusión de Alex Saab en Cabo Verde, pero con relación a estos casos guarda silencio y permite la acción de las autoridades, si no lo ordena así. Decía el periodista Daniel Guillermo Colina que allanaron el apartamento de la juez María Lourdes Afiuni en Cigarral, en el Hatillo, por orden del juzgado cuarto de primera instancia en funciones de control con competencia en terrorismo. Yo te pedí un comentario, no sé si tienes información al respecto acerca de este tema. Un caso, por cierto, que le dio la vuelta al mundo por la violación sistemática de derechos humanos de esta funcionaria judicial. Te escuchamos. Sí, lo que tengo entendido es que esta movilización, este allanamiento que se llevó a cabo en el apartamento de la juez Afiuni en Cigarral, tiene que ver con el expediente que le abrieron a la hija
de esta juez por ella formaba parte del grupo de abogados de José Ignacio Hernández, el procurador designado por Juan Guaidó. Y hace un par de semanas, el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, había anunciado la investigación contra la hija de Afiuni, y bueno, este es un paso más dentro de ese proceso. Obviamente las características que tienen los allanamientos en Venezuela son muy particulares. Dios quiera que no suceda lo que ha venido sucediendo con este tipo de casos de orden político, en los que además de allanamiento se produce la sustracción de efectos y bienes de las personas y que después no son consignados en las actas correspondientes a los procedimientos, ¿no? Esto ha sido un procedimiento, una práctica habitual de los cuerpos de policía política en Venezuela desde hace ya 3-4 años. Entonces esperemos que eso no ocurra. Desde luego que los cuerpos de investigación pues tienen la potestad de hacer este tipo de acciones, pero lo que vemos es que en este tipo de casos con tinte político pues se sobrepasan en sus atribuciones. Javier Ignacio Mallorca, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado, al frente del portal web Crímenes sin Castigo, ofreciendo detalles e información valiosa acerca de lo que está ocurriendo en Cabo Verde con el empresario colombiano Alex Saab, también agente venezolano con pasaporte diplomático, y bueno, detalles acerca de este allanamiento que aparentemente ya concluyó de la residencia de la juez María Lourdes Afiuni. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que hay una denuncia de abogados defensores de derechos humanos sobre lo que está ocurriendo con los presos políticos militares en nuestro país y la especie de aislamiento que sufren desde hace meses. Nos acompaña el doctor Alonso Medina Roa. Él es abogado de varios presos políticos, especializado en derecho penal, en derechos humanos, miembro de la coalición de
por derechos humanos y la democracia. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer saludarte. Pues mucho interés, doctor, de conocer los detalles que va a compartir con nosotros en relación a esta denuncia y esta especie de aislamiento que sufren los presos políticos, sobre todo los militares. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, como muy bien lo refieres, recordemos que en Venezuela hay aproximadamente 240 integrantes de la Fuerza Armada Nacional de diferentes grados y de diferentes jerarquías detenidos por causas políticas. Muchos de ellos se encuentran en la cárcel militar de Ramo Verde, otros en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y algunos en otras cárceles militares del país. Sin embargo, una de las cosas que más nos ha preocupado en los últimos días es la especie de aislamiento en que han sido sometidos, inclusive desde días antes de comenzar la pandemia, particularmente los que están recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, sin que tengan ningún tipo de visita, ningún tipo de contacto con el exterior, y muchos de ellos sin ninguna comunicación periódica con sus familiares, ni siquiera vía telefónica. Esto ha generado una gran incertidumbre por parte de los familiares, quienes desconocen del estado en que se encuentran estos oficiales, estos militares detenidos, al igual que lo que está ocurriendo en la cárcel militar de Ramo Verde. Creo que la opacidad es el principal elemento de incertidumbre que se ha generado, cosa que lamentablemente en los últimos tiempos ha sido una práctica común. Dos inquietudes, doctora, a la luz de lo que usted comparte con nosotros. En principio, ¿desde cuándo los familiares no tienen acceso a los presos políticos militares en nuestro país? En segundo lugar, ¿qué presumen que puede estar ocurriendo? Lo escuchamos. Mira, son más de 3 meses. Podría ser el tema de control sanitario, podría ser un instrumento válido para el tema de resguardo de salud. Sin embargo, la opacidad en la información, la falta de información por parte de los organismos del Estado, entiéndese, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, las autoridades de otros centros de reclusión, ha generado gran incertidumbre. Porque a fin de cuentas, el tema de la pandemia no suspende bajo ningún concepto los derechos fundamentales de los detenidos, los derechos a tener acceso a medicamentos, alimentos, el tener contacto con el mundo exterior, el tener contacto con sus familiares. Y este aislamiento no es solo en cuanto a los familiares, sino también en cuanto a los abogados. Hay una restricción por parte hacia la defensa de cada uno de ellos al no permitirle que reciban visitar a su abogado, y por supuesto la suspensión de todos los actos judiciales en los diferentes tribunales del país. Doctor, quiero pedirle, y aprovecho este contacto, su opinión sobre el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentado sobre la situación de la justicia venezolana. Ella concluye directamente que no hay independencia en el Poder Judicial de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, evidentemente que aplaudo cualquier pronunciamiento de organismos internacionales, particularmente el de la Oficina de la Alta Comisionada, a pesar quienes están inconformes con este informe porque al parecer esperan algo un poco más agresivo. Sin embargo, creo que es un informe que dibuja la realidad del sistema de justicia venezolano, incluye elementos que anteriormente no se habían reflejado, como el tema de la defensa pública, que ha sido de una u otra manera cómplice de todos estos procesos judiciales, ya que han participado en los procesos judiciales en contra de los presos políticos, limitándole el derecho a cada una de esas personas de decidir quién va a ser su abogado. Este es un elemento que se incorpora en este nuevo informe, así como habla también de lo que es la falta de independencia del sistema de justicia militar, que es un tema mucho más de fondo, porque ya que estructuralmente la justicia militar siempre va a estar subordinada al Poder Ejecutivo conforme a ley, conforme a la estructura como está concebida este sistema. Este informe de una u otra manera, como te dije anteriormente, dibuja toda la realidad del sistema de justicia venezolano, que evidentemente genera preocupación no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, fundamentalmente por la falta de independencia del Poder Judicial y, por supuesto, por generar sentencias, decisiones judiciales que están muy lejos de lo que es el derecho, la aplicación del derecho objetivamente. Doctor Alonso Medina Roa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, abogado, especialista en Derecho Penal, especialista en Derechos Humanos, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con los presos políticos militares en nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750.
solo por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Decía, continuamos, amigos, de Conexión 750. Y a propósito de la comunidad internacional, bueno, esta semana ha habido toda clase de pronunciamientos a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela para tratar de analizar esta situación de armar este rompecabezas. Saludamos al profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. 1.000.000 de gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo para ti, tu equipo y profesor, son varios los hechos que han ocurrido esta semana, pero yo iniciaría conversación a partir de este último que tiene que ver con este operativo de la Armada norteamericana en desafío al excesivo reclamo, decía el jefe del Comando Sur de la dictadura venezolana. La Armada de los Estados Unidos volvió a navegar en aguas internacionales reclamadas por Nicolás Maduro, lo cual ha provocado la reacción del equipo que lo acompaña. Yo le pedí un comentario sobre este tema. Lo escuchamos. Mira, yo creo que es una situación compleja que no tiende a llevar prácticamente a ningún sitio y que en última instancia me preocupa puede beneficiarle más al proceso bolivariano que lo que le perjudica. Obviamente están en aguas internacionales y eso no está prohibido. La normativa internacional permite la circulación de los buques de cualquier naturaleza en las aguas internacionales, incluso en aguas internacionales, hacer supervisión en alguna embarcación implique algún riesgo por lavado, por narcotráfico, por tráfico de seres humanos. Todo eso está permitido y regulado en la normativa internacional. La idea, la tesis de seguir insistiendo en el tema militar con Venezuela creo que entra ahorita en la fase de la campaña electoral de Donald Trump, volverle a repetir a los votantes de Florida, que es un estado muy importante en la elección de nivel secundario que tienen en los Estados Unidos, por delegados. Ese estado tiene un importante número de delegados y pareciera que la Florida sigue creyendo en que hay una solución rápida, fácil, que el Pentágono no comparte,
que el Pentágono no tiene ni la menor disposición a realizar, pero que en Florida siguen insistiendo. Entonces estas jugadas en el fondo terminan beneficiando más al bloque en el poder, al proceso bolivariano, lo consolidan, unen más a las Fuerzas Armadas con el proceso. Mira, no siento que este es el camino. Lo sabe el Pentágono. Creo que se inscribe más en las jugadas del corte electoral. Me preocupa que se siga el esquema cubano, seguir en la Florida hablando de eventuales intervenciones que nunca ocurrieron y que por supuesto no están planeadas en Venezuela, y el Pentágono está muy claro de eso, pero Donald Trump manipula el electorado asumiendo que la solución es pronta, la solución es rápida, y repito, los resultados pueden ser totalmente contradictorios. Ahora, profesor, tengo que preguntarle porque da la impresión que estamos ante la estrategia del palo y la zanahoria, porque en una entrevista con El Universal, el embajador para Venezuela, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, ha dicho que, bueno, la voluntad política del gobierno norteamericano es de levantar las sanciones contra el gobierno venezolano, y esa propuesta todavía está sobre la mesa. De hecho, él decía que mantiene contactos con funcionarios del Ejecutivo del grupo liderado por Guaidó en procura de un diálogo abierto que lleve a una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, tú lo has dicho muy bien, y eso es absolutamente válido, absolutamente efectivo. Lo que pasa es que Estados Unidos, en sus contradicciones, no ha hecho el juego de la mejor manera. Cuando se estaba trabajando con Noruega, bueno, ahí las sanciones tenían un papel estratégico. Las sanciones como mecanismo de presión, si no se usan dentro de una estrategia, pierden efectividad, pierden sentido. Es el caso de Cuba. Las sanciones a Cuba lo que han hecho es fortalecer la dictadura. No ha habido una estrategia clara de propiciar un verdadero cambio en Cuba donde la sanción sea un medio. La sanción no puede ser el fin, y con el tiempo va perdiendo efectividad. Entonces, sí, debería ser un juego de zanahoria y garrote, pero no lo han sabido manejar. Hay que coordinarse con la comunidad internacional, porque en la figura de la zanahoria hay muchos jugadores que pueden participar. La Unión Europea está en la vía más persuasiva, más flexible que en la vía dura. Países como México, Argentina, el Vaticano, Canadá son actores que pueden participar en la vía persuasiva, pero tiene que ser una estrategia coordinada. Entonces, uno de los problemas es esta actuación muy individualista de los Estados Unidos, que va haciendo que pierda efectividad su propuesta, porque no hay una coordinación con otros actores, porque no hay una estrategia bien formulada, y se va perdiendo credibilidad. Volvemos al tema, esto de jugar con buques militares ya va perdiendo credibilidad, pero repito, puede fortalecer al bloque en el poder. Ahora, a propósito de la coordinación de una estrategia, profesor, da la impresión que la idea, o los países de América Latina tienen una idea bastante clara de lo que ocurre en nuestro país. Lo vimos durante la presentación del informe de Michelle Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos, y hoy, sin ir más lejos, el presidente de Colombia decía que hay que continuar con la presión sobre Maduro para conseguir una transición política en Venezuela. Quisiera su comentario al respecto. Eso es absolutamente cierto, María Alejandra. Es tan cierto que si tú lees la resolución de la OEA, aprobada con 21 votos, que si tú lees el texto aprobado por el Parlamento Europeo, pues vas a ver que hay un conocimiento profundo. Los informes de la señora Bachelet no paran. Si bien hay organizaciones de derechos humanos en Venezuela que creen que hay debilidades en los informes, que hay mucho más que se puede abarcar, mira, están abarcando todos los acontecimientos políticos, todos los gobiernos democráticos que rechazan el gobierno de Nicolás Maduro están clarísimos de todas las arbitrariedades, las ilegalidades, las inconstitucionalidades que se han venido adoptando, y las han repudiado. Insisto, mi preocupación es que no hay la suficiente coordinación
y que ese papel de director de orquesta, que le corresponde fundamentalmente a nosotros, a nuestra oposición democrática, también se observa débil por las divisiones, por las debilidades que está viviendo, creo que con mayor rigor en estos últimos días, nuestra oposición democrática. Le pregunto, profesor, porque a propósito del informe de Michelle Bachelet, algunos medios de comunicación en nuestro país, sobre todo en el sur de Venezuela, han destacado, bueno, digamos, lo duro del documento presentado ayer, que entre otras cosas denuncia la presencia de grupos irregulares en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, yo lo adelantaba, lo reitero, me parece que Michelle Bachelet está haciendo una labor impecable, que faltaron algunos detalles, que no ha insistido en que todas las tareas que se le han puesto no se han cumplido. Obvio que no se han cumplido, porque si se estuvieran cumpliendo, pues ya iría bajando la crisis. Si Miraflores aceptara las sugerencias, las propuestas, los planteamientos de los informes de la señora Bachelet, del Consejo de Derechos Humanos, ya no estaríamos hablando de la crisis venezolana en la magnitud en la que la estamos viviendo. Se hubiera nombrado un Consejo Nacional Electoral equilibrado, ya la comunidad internacional empezaría a tener un mínimo de confianza. Ha ocurrido todo lo contrario. Pero quienes consideran que ante este deterioro la solución es la fuerza, eso no lo plantea la comunidad internacional. Eso lo llegó a plantear en algún momento Bolton, y Bolton ya no está en la Casa Blanca. El Pentágono nunca ha planteado un escenario bélico. Eso lo siguen cultivando algunos radicales en Venezuela para generar una expectativa equivocada y para promover más divisiones entre nosotros en la oposición, creyendo que el que no apoya esa tesis es un traidor, es un cobarde. Esa es una tesis que tendría que trabajarla el país que tiene la fuerza, o que tendría que trabajar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la única instancia que el derecho internacional le permite el uso de la fuerza. Pero ahí existe el veto, y ya el tema venezolano ha sido vetado en 2 oportunidades por China y por Rusia. Entonces la tarea que nos queda es la presión con como tú dijiste hace un momento, un esquema de garrote y zanahoria, pero que sea creíble, que sea coordinado. No puede ser que un día se presenta la propuesta y al día siguiente se les llama reos a los que se van a negociar, con los que se tienen que sentar a negociar. No, que no se puede negociar con corruptos, que no se puede negociar con violadores, pero esos son los que están, con ellos son los que hay que negociar, y entonces también hay que incorporar en la agenda temas como justicia transicional, porque eso es parte de los incentivos, de los estímulos para que quieran y accedan ir a un proceso de transición. Los procesos de transición son complejos, son duros, son lentos, y aquí hay un alto porcentaje del país, de nuestra oposición, que quiere una solución rápida, inmediata, y que la haga otro. Ahora, lo cierto es que también, perdón que lo interrumpa, profesor, sí, también, claro, y lo hemos hablado en otra oportunidad, hay un ala del chavismo que no quiere una transición, que no está dispuesto a ceder el poder. Y ahora mismo pienso en la declaración del ministro de la Defensa. No puede ser que en nuestra oposición tampoco todos piensan igual. Hay un buen número que rechaza y que llama traidor a la patria al que habla de negociación. En ambos bandos hay radicalismos. Precisamente por eso es que es conveniente que los actores que manejan la zanahoria, como tú muy bien lo llamaste, los que manejan los esquemas persuasivos, intervengan. Que el nuncio apostólico tenga acceso a Miraflores, qué bueno, no hay que insultarlo. Qué bueno que tengamos algún canal que lo haga López Obrador o que lo haga Alberto Fernández, pero que hayan posibilidades de hablar y de encontrar un mínimo de puntos para una transición pacífica. Justo quería preguntarle sobre la posición del gobierno argentino que provocó, bueno, toda clase de reacciones. Hoy el presidente Alberto Fernández ha salido para tratar de suavizar lo que dijo su representante del Consejo de Derechos Humanos. Él decía que la región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política,
a la grave crisis multidimensional en nuestro país, advertía su preocupación, expresaba su preocupación sobre la situación de derechos humanos, abogaba por elecciones transparentes y creíbles. Yo le pedí un comentario, profesor, sobre este tema y la posición del gobierno argentino, que da la impresión que va variando con el tiempo. ¿Qué opina usted? Bueno, todo el mundo tiene derecho a variar con el tiempo, pero que un día ataque los derechos humanos, la violación de derechos humanos, y que al otro momento se retracte, es muy lamentable. Entonces, me preocupa la ambigüedad del presidente de Argentina. Creo que sus dilemas existenciales con la vicepresidenta tienen que generar en algún momento un colapso en la acción de gobierno. No puede complacer a todo el mundo. Y yo creo que en el tema de derechos humanos no cabía ninguna modificación de las palabras, ningún retractarse. Los derechos humanos son de carácter universal y no caducan, no se derogan en el tiempo, de tal manera que esa actitud de desdecir lo que había dicho me parece muy lamentable. Yo creo, como lo dije hace unos minutos o segundos, que México, Argentina pueden jugar en la construcción de canales de bajo perfil, pero no puede ser que en el tema de los derechos humanos exista tal ambigüedad. Claro que hay que hablar de justicia transicional, claro que hay que hablar de salvoconductos, de asilos, todo eso forma parte de un tema de transición, pero hay que tener un mínimo de coherencia en el tema de los derechos humanos, porque entonces caemos en lo que ya veníamos hablando. Alberto Fernández está perdiendo credibilidad ante la comunidad internacional con estas contradicciones. Creo que en ese sentido se podría contar mejor con el joven presidente del Uruguay, que no obstante no pertenece a la izquierda, sin embargo está demostrando una actitud flexible, de respeto, de tolerancia hacia la propia izquierda uruguaya, en particular al expresidente Tabaré, y podría servir para la construcción de puentes. Tiene el absoluto respeto y aprecio de todos los sectores conservadores de América Latina y está demostrando prudencia y tolerancia con los grupos de oposición de su país. Creo que él podría ser un aporte mucho más eficiente que un presidente de Argentina cambiando de opinión de la mañana a la tarde. Profesor Félix Gerardo Arellano, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como internacionalista, presentando opinión, análisis, gracias. Sobre este tema, la posición de la comunidad internacional, los últimos pronunciamientos de esta semana, bueno, todos se han referido a nuestro país, especialmente en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nosotros se nos agotó todo el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.